y la lista sigue subiendo. Entonces, por motivos de respeto y también para respetar nuestros horarios y empezar en forma, bueno, pues agradecemos el día de hoy la visita virtual, sobre todo del doctor Héctor Fletes. Y bueno, vamos a empezar con estos seminarios 2023 intitulados en honor al doctor Catarino Ávila Recendis. Entonces es para nosotros un gran honor el día de hoy estar aquí en seminario. Voy a proceder a leer el currículum del doctor Héctor. Bueno, el doctor Héctor Fletes Ocón es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en CIESAS Occidente. Es maestro en Desarrollo Regional con especialidad en Reestructuración Productiva por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Economista agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores, al Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas, perfil PRODEP, es evaluador acreditado del CONACYT. Pertenece al Cuerpo Académico en Estudios Regionales, líder actual del Cuerpo Académico en Estudios Regionales. Por otra parte, el doctor Héctor integra el núcleo académico básico en los programas del Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT, maestría en Desarrollo Local y doctorado en Estudios Regionales. Asimismo, pertenece a diversas asociaciones académicas, Asociación Mexicana de Estudios Rurales, Latin American Studies Association, American Anthropological Association, expresidente de la Red de Investigación Socioeconómica en Hortalizas, Frutas y Flores. Entre sus publicaciones, su libro más reciente, María Guadalupe Ocampo Guzmán, Héctor Fletes, Emma Lorena y Emilio Sandoval. Publicó Teorías y Escalas del Desarrollo Territorial, un acercamiento desde la heterogeneidad. Por su parte, sus investigaciones abordan temas relativos a la globalización agroalimentaria y territorio, procesos de desarrollo regional y local, economía del desarrollo rural, geografía rural, seguridad y soberanía alimentaria, pequeños productores y agroecología. Actualmente investiga temas como la transición agrícola en la agricultura de pequeña escala en 3 regiones agrícolas en México. Y es miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces, es un gusto para nosotros que esté aquí con nosotros, doctor. Entonces, le damos la palabra y bienvenido a esta temporada de Seminarios 2023. El micrófono es todo suyo y quedamos atentos. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, muchas gracias, Octavio, y agradezco la invitación del Colpos por parte del doctor Arturo Pérez y el doctor Felipe Gallardo, de quien recibí la invitación. Un saludo, probablemente haya muchos colegas por allá, incluso de la generación de economía agrícola, ¿no? Tengo una presentación, me comentaron sobre fundamentos teóricos sobre las cadenas agroalimentarias, un tema que he venido trabajando hace algún tiempo con distinta intensidad. Actualmente estamos trabajando transición agroecológica, pero bueno, constantemente regreso al tema de la cuestión de las cadenas. Mi exposición, pues, rastrea un poco el origen, ¿no? Como esta parte teórica, hay que examinar de dónde proviene este interés en la metáfora, ¿no? De cadenas. No es solo una cosa, la cadena es más una metáfora, ¿no? Hace referencia al conjunto de vínculos, que es la manera en que podemos entenderlo de inicio, pero teóricamente va a provenir este concepto de incluso un historiador económico, Immanuel Wallerstein, que cuando examina el capitalismo, por ahí en sus 3, 4 volúmenes que tiene en el Fondo de Cultura Económica, sobre el origen del capitalismo, refiere a las cadenas de mercancías, ¿no? Y de ahí se viene un interés prolongado que se reaviva constantemente sobre esta cuestión de las cadenas. No se diga en
globalización actual, que bueno, parece que tenemos una desglobalización, ¿no? Pero aún así sigue siendo relevante la estrategia analítica de cadenas, ¿no? Con la influencia de Wallerstein, hubo un libro muy citado en el 94, que es Cadena Global de Mercancías, de Yerefi, en donde parten de entenderlo como una red de procesos de trabajo y producción cuyo resultado final es una mercancía terminada. Es decir, nos vamos a enfocar en un solo producto, ¿no? A diferencia de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, sobre todo referido a un territorio, vamos a entender varias cadenas, varios sectores. Y la cadena pone énfasis en el producto, ¿no? Entonces, si hiciéramos una evolución, digamos, cómo cambió esta perspectiva a lo largo del tiempo, tendríamos primero commodity chain, ¿no? Con base en Wallerstein y algunos autores, Kaplinsky, por ejemplo, entre otros, que retoman esto, y después cadena global de mercancías con Yerefi. Posteriormente, cadena global de valor, ¿verdad? Que es, digamos, la perspectiva que predomina en la actualidad, al menos en los varios sectores, ¿no? No solo en el agroalimentario, pero en los varios sectores es el que predomina. O cadena de valor, value chain, ¿no? Desde esa perspectiva. Posteriormente viene una crítica a los dos enfoques anteriores, que sería redes globales de producción, el cual hace las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Hay un autor que está teniendo mucha influencia recientemente, William Robinson, tiene unos libros ahí en siglo XXI, y hace énfasis en ese aspecto de las redes sociales de producción desde un enfoque marxista, ¿no? Sin embargo, otro autor, Basabe, ¿no? Que hasta hace poco estaba publicando Cadenas de Producción, presenta este enfoque de cadenas de producción internacionales, ¿no? Sería más o menos el orden de los antecedentes de cadenas agroalimentarias antes de entrar al propio concepto de cadenas agroalimentarias, ¿no? Entonces, el famoso Global Commodity Chains, un libro de Yerefi Korzenewitz del 94, que trata de distanciarse o plantear una postura más sistémica, más del sistema mundial, considerando mucho de las redes interempresa. Se habla mucho en la actualidad de que las empresas se exportan a sí mismas, ¿no? Hay mucho comercio intrasectorial, intraempresarial, que nos habla del mundo de redes, ¿no? Se exportan bienes semi-terminados, entonces el mundo se nos presenta como un conjunto de redes globales, y de ahí es donde parte este libro, ¿no? De Global Commodity Chains. Pero desde el inicio, Yerefi y Korzenewitz hablan de que estas cadenas tienen un fundamento social e institucional. Lo que sí, entonces, tratan de defender que las empresas que son determinantes, bueno, no son determinantes, son participantes fundamentales de cómo se organiza el capitalismo, y no solo un sistema mundial abstracto. Impugnan ellos el enfoque dependentista, ¿no? Un poco el determinismo que provendría del sistema mundial hacia los territorios. Entonces, hay agentes clave, son las empresas, sobre todo corporaciones, y el segundo ámbito de la crítica al sistema mundo, ¿no? De Wallerstein es que en la globalización más reciente, ¿no? De los años 80 para acá, hay un distanciamiento o una relación no directa entre industrialización y desarrollo, ¿no? Porque
más que objetivos de industrialización, lo que interesaría era que los países y regiones se integren en nodos de gran innovación y de valor agregado de esas cadenas globales, ¿no? Entonces, si no se integran de una manera adecuada, pues bueno, esa industrialización no se va a reflejar en desarrollo, ¿no? Sigo. Entonces, ellos hacen un examen integrado de la producción y circulación de mercancías. Se intentan estudiar no solo el comercio, sino también la producción. Y tienen, obviamente, objetivos bastante ambiciosos, que es dar seguimiento a los cambios en la división y la integración de procesos de trabajo y dar cuenta de las transformaciones en los sistemas productivos. En el libro de Jerry Fickelson-Lewis hablan mucho de un enfoque bastante histórico que abarcan 1 o 2 siglos para algunos de los productos que examinan en ese libro. Entonces, eso les permite dar cuenta de estas transformaciones en los sistemas productivos mundiales, ¿no? Pone énfasis, entonces, en los procesos productivos y focaliza las cadenas de mercancías en su dimensión global. Eso sí, en ese libro enfatizaron que estas cadenas eran una construcción social. Habría que examinar si son consecuentes con ese planteamiento en los trabajos posteriores. Parece que no, ¿verdad? Las críticas dirían que esta literatura se va a defender el value chain, ¿no? La generación, apropiación y distribución de valor, y se deja un poco de lado la parte social e institucional, ¿no? Pero eso viene después, ¿no? Y siempre se ha enfatizado, los que han trabajado, algunos de ustedes aquí, algunas investigadoras o estudiantes tienen claro, ¿verdad?, que ponen ellos 4 dimensiones: la estructura de insumo-producto en la cadena, una territorialidad, el aspecto de la gobernanza, cómo se comanda la cadena, y un marco institucional. Y esto nos lo recuerda Basabe, ¿no? De ahí que resulta una estrategia de cadena global de mercancías muy útil si alguien quiere examinar cómo se conforma una cadena en particular, ¿no? Porque ¿no? También desde el inicio plantean en el 94 que hay 2 tipos de cadenas, aquellas comandadas por los propios productores. Esto ocurre en aquellos sectores industriales, equipos electrónicos, automóviles, ¿no? Ellos son los que comandan, ¿sí?, los que dirigen la organización de la cadena. Y por otro lado está otro grupo muy grande, que son aquellas que son dirigidas por grandes mayoristas multinacionales. Esto ocurre en ropa, confección y calzado, y se asume que también en el sector agroalimentario, ¿no? Son más comandadas por el comprador, en este caso los mayoristas, ¿no? Entonces, ya les estaba dando algunos límites de este enfoque, pero el propio libro, en el 94, ya decía que algunos límites que tenía eran no considerar los aspectos de familia, clase o identidad. Ya sería mucho pedirle, ¿no? De repente uno quiere ser interdisciplinario o transdisciplinario, pero un grupo reducido de investigadores probablemente les cueste trabajo entrarle a absolutamente todas las dimensiones, ¿no? También Ramoan y Sundaresan critican que ese concepto de cadena global de mercancías rastreaba el movimiento físico, pero probablemente no reconocía las relaciones sociales de producción e intercambio, ¿no? Como ahora sí lo hace Robinson, ¿no?, en sus trabajos que tiene publicados en siglo XX.
También no recogía la perspectiva de los actores subordinados en la periferia. Había que considerar también algo que ellos dejaron de lado, el medio social, la clase, la casta, género. Diríamos hoy, la heterogeneidad, si hablamos de las cadenas agroalimentarias. Y sobre todo, la parte de la sustentabilidad, ¿no? Las asimetrías entre los actores, que es algo que conocemos los que estudiamos esto, ¿verdad? Que se señala mucho en lo agroalimentario. Bueno, hay muchas asimetrías, es un sector muy heterogéneo, muy diferenciado. Entonces, esa parte no entraba con este enfoque de cadena global, ¿no? De mercancías. Sobre todo que propusieron, trabajos posteriores propusieron lo del upgrading, que es la perspectiva de que ascendiendo en los nodos de la cadena le permitiría no solo a las empresas, sino a sectores completos o incluso a países en desarrollo apropiarse de una parte más grande del valor de esa cadena y tentativamente generar procesos de innovación tecnológica, lo que Dussel le llama una endogeneidad territorial, o sea, estar no solo en los nodos, sino tener impactos a nivel de la innovación, de la industria en el país, que es en referencia, ¿no? Del país en desarrollo. Entonces, una parte de la crítica es que también que ese upgrading o ese ascenso tenía implicaciones sociales. Hay que examinarlas y se dejaban de lado. Sigo con el otro. Se pasa, bueno, hay un librito por ahí, Jennifer Berg, en 2009, sintetiza cómo fue esta transición de cadenas globales de mercancías a cadenas de valor. Aparentemente se reúne un grupo, yo antes identificaba que había en Sussex, había un grupo en IDS, en el Instituto de Estudios para el Desarrollo, en Sussex había, Humphrey trabajaba, tenía un área de trabajo sobre cadenas de mercancías, ¿no? Y ya no lo encuentro ahora. Y esto gira un poco hacia la Universidad de Duke, y con Jerifi comandando ahí estos análisis. Van hacia cadena de valor. Sabemos, bueno, Porter había adelantado esta cuestión de cadena de valor como una estrategia analítica que permite abordar los nuevos fundamentos de la actividad empresarial en un mundo globalizado, ¿no? Cadena de valor permitía para Porter una visión desagregada de la estrategia de una empresa, dónde y cómo se realizan las actividades sobre bases globales. Era, digamos, el aporte de Porter, ¿no? Y giran hacia estos grupos de Global Commodity Chains, gira hacia cadena global de valor, poniendo atención en el papel de la creación, diferenciación y captura de valor en un proceso coordinado de producción, distribución y entrega minorista. Entonces, con cadena global de valor importa más esa creación y captura de valor, cómo se distribuye, quién establece la forma en que se genera y distribuye ese valor. Sí, una reseña, un libro de Padilla y Odón, editado por CEPAL, habla de una cadena de valor como la amplia variedad de actividades requeridas para que un producto o servicio transite a través de diferentes etapas, desde su concepción hasta su entrega a los consumidores y la disposición final de su uso. Se basa mucho, dicen Padilla y Udón, en el fenómeno de deslocalización geográfica, en este caso de la producción, ¿no? Se refiere el concepto a distintos eslabones en diversas empresas o plantas de una empresa situadas en diferentes
espacios geográficos, y pone también 4 elementos. ¿Cuáles son los eslabones y los actores que los componen? ¿Qué relaciones o vínculos hay entre esos eslabones? ¿Cómo se apropia el valor agregado y cómo se gobierna? Ha sido muy resaltado en los distintos autores, tanto de cadena global como de cadena de valor, la cuestión de la gobernanza. ¿Quién define los estándares? El diseño del producto, los términos de comercio, etcétera. Bajo el término de coordinación, de gobernanza, perdón. Y ya se ha manejado también la idea de coordinación, cómo se coordina, ¿no? Más o menos, estos los autores hacen énfasis en que no es solo una cuestión de commodity, de mercancía o de economía, ¿no? Sino también un aspecto de coordinación, un aspecto institucional. Es el énfasis que se le pone. Bueno, de una perspectiva más crítica, por ejemplo, Barrientos hace un resumen que tiende hacia la transición hacia redes globales de producción, para examinar no solo la interacción entre empresas líderes y proveedores, sino el rango completo de actores que contribuyen en influenciar y configurar la producción global: gobiernos, organizaciones, sindicatos, etcétera, ¿no? Redes globales de producción manifiesta su rechazo a la metáfora de cadena cuando esta cadena se analiza solo de manera vertical y lineal y enuncia, digamos, pasar a una perspectiva relacional enfocada en la red para incorporar vínculos horizontales, diagonales y verticales en los sistemas de producción. También, bueno, yo un trabajo del 2021, el trabajo lo basamos en esta idea de redes globales de producción porque nos permite un poco más considerar el territorio. Una parte de la crítica a cadenas globales de mercancías es que muchas cadenas son relevantes analíticamente y pueden generar información para el desarrollo de ciertos sectores, aún siendo de carácter regional o local. Entonces, hay que enfatizar que no todos los sistemas de producción van a tener ese componente global, ¿no? También, bajo la noción de redes globales de producción, se enfatiza que no hay un dominio absoluto de las empresas líderes, que esta coordinación puede ser retada, impugnada por empresas menores, y que las empresas líderes están incrustadas territorialmente, ¿no? Ellas absorben y en algunos casos se ven constreñidas por las actividades económicas y las dinámicas sociales que existen en los lugares donde se localizan. Como se puede ver, es un enfoque más conveniente a cadenas agroalimentarias, ¿no? Porque en algún tiempo el mundo fresa que planteó en los 70s, ¿cómo se llaman los autores ahorita? Se hablaba de los núcleos, ¿no? Núcleos agroindustriales, pero finalmente las empresas líderes también se acomodan a las condiciones que los propios territorios les pueden prestar, ¿no? Les decía también que Basabe habla de cadenas de producción internacionales. En su texto donde encuentro esto, no alcanzo a ver una definición concreta, pero sí señala que intenta evitar una posible confusión respecto al término mercancía, que en el análisis económico se usa para referirse a productos básicos, y que abarcaría muchos sectores, ¿no? No solo los productos básicos,
Y lo que les decía hace un momento, dejar implícito que las cadenas pueden tener también alcances globales o exclusivamente regionales, ¿no? También les puedo sugerir, los que estén trabajando esto, ¿verdad? Que en Francia se trabajó esto del filier, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo un concepto que influye en esos análisis, en el sentido de el hilo, ¿no? La hebra, y que es el paralelo, ¿verdad? En francés para la cuestión de cadena, ¿no? Pasamos, cadena agroalimentaria, ya estuve comentando un poco cómo se vincularía con la contribución de las ciencias sociales a la perspectiva de cadena, ¿no? Pero sobre todo, cuando vemos que es un sector de una gran heterogeneidad, de grandes asimetrías, ¿no? Y que cada vez se polariza más, ¿no? Hay un núcleo, acaba de salir ayer un estudio de Greenpeace, creo, sobre la concentración que ocurre en el sector alimentario, la importancia que tienen 4 corporaciones transnacionales en el comercio de alrededor del 70% del volumen comerciado de cereales. Y también porque, sobre todo que pensamos que hay actores heterogéneos con un sector social, campesino, en donde el territorio va a ser una categoría que no se puede dejar de lado. Entonces, en algún momento cuando se examina cadenas agroalimentarias, pensando en la sustentabilidad, pensando en la cuestión de la equidad, nos exige a examinar el cambio social y regional, y no solo vínculos verticales, ¿no? Esa es la cuestión fundamental que hay que matizar, ¿no? Desde lo que he trabajado, ¿no? Y que se percibe al considerar la heterogeneidad, la característica oligopólica de la agricultura y la sustentabilidad y problemas de gran valía como la seguridad alimentaria y sobre todo soberanía, hay una especie de transición, posiblemente desplazamiento de cadenas por sistemas alimentarios, ¿no? Y bueno, algunos de estos, antes de recuperar la importancia de cadenas, les comento por qué hay una especie de transición a sistemas, ¿no? Alimentarios, ¿no? Por sus condiciones específicas, que es la agricultura estrechamente relacionada a la naturaleza. Por más que el humano pretende, decía Goodman en algún momento y otros autores, desplazar, eliminar esa dependencia respecto a la naturaleza, la agricultura sigue siendo estrechamente vinculada a la naturaleza y en los términos actuales tendría que considerarse la sustentabilidad, ¿no? Entonces, todos esos elementos inciden a este auge del food system. Las interacciones humanas y medioambientales determinan la producción, distribución y consumo de alimentos, así como sus resultados sociales y ambientales. Margarita Flores, de la UNAM, sistemas alimentarios abarcan al conjunto de las relaciones socioeconómicas de poder y técnico-productivas entre los actores que participan en el sistema. Palmer, que intenta llevar esta discusión a sistemas alimentarios regionales,
hablando de este concepto como la red, ¿no? En que la producción, procesamiento, venta y consumo se organizan regionalmente y lo reconocen como tal los actores, ¿no? Voy a adelantar un poco por los tiempos. Algunos literatura internacional, ¿no? Colas y colaboradores, en uno de los capítulos donde hablan de la modernidad y la transformación del sistema alimentario, enfatizan, digamos, una especie de revolución industrial en 3 etapas, siendo una muy importante en el siglo XIX. Usan el concepto de food system, ¿no? Calleramán y De Master utilizan agrofood supply chain y hablan de los componentes de esta cadena, ¿no? Patel y Montenegro hablan del sistema alimentario en Estados Unidos. Cribb en Reino Unido habla de Global Food Supply, ¿no? Y lo vincula con la cuestión del agua, toda la cuestión del ambiente, ¿no? Como lo hace en la actualidad, no se me olvida el nombre ahorita, un colega de Estados Unidos. Bueno, entre otros, ¿no? Aquí está la bibliografía si alguien quiere rastrear estos análisis de sistema, ¿no? Y no se puede dejar de mencionar, de hecho se me estaba pasando, pero obviamente incluso ahí hay una red, ¿no? De sistemas alimentarios localizados que tiene un fundamento en el territorio, ¿no? Hay un vínculo indisociable entre la calidad del alimento, el territorio, el conocimiento local, el saber hacer de esos actores de ese territorio, ¿no? Bueno, en rescate del concepto de cadena agroalimentaria, de todo modo, sí es importante decir que se ha adaptado o se ha retomado con distintas perspectivas. Algunos estudiantes de repente comentan, híjole, pues es que está caótico, está muy disperso la conceptualización, ¿no? De algo. Precisamente el reto es sistematizarlo, ¿sí? Yo creo que si alguien quiere sistematizar esto, hay que irse a los elementos fundadores del enfoque y si uno se encuentra un texto como este de Cadenas Globales Alimentarias de Jiménez y Pelupesi, es ver qué retoma de los elementos fundadores de la metáfora de cadena, ¿no? Y, por ejemplo, en este capítulo de este libro, del LECOC de Costa Rica, utilizan 2 conceptos, cadenas globales alimentarias y cadenas globales de mercancías o agrocadena. En el caso de Sánchez y Arce, enfatizan la gobernanza y la estructura de poder reinante. Y en el caso de este examen de arveja china en Guatemala y café en Costa Rica, hablan de una relación entre la estructura de mercado y qué tan dispuestos están los productores y procesadores a cooperar para mejorar la calidad ambiental. Es decir, se basan estas literaturas en cadenas, pero conectan con otras preocupaciones, intereses, objetivos, ¿no? Es importante saber qué objetivo pretendo en el examen de cadenas y se tendrá que hacer ese vínculo, ¿no? También, obviamente, ya previo al COVID, pero sobre todo en el entorno de la pandemia, se resaltó mucho los circuitos cortos. Ya se venía trabajando, ¿no? Porque sobre todo una crítica a las cadenas globales agroalimentarias de gran escala, de escala transnacional, es que no son sustentables. ¿Sí? Entonces, tampoco la parte ética, la parte de la justicia alimentaria, etcétera, es se presta mucho a la
ese enfoque en este sector, y por eso se empezó a hablar de cadenas y circuitos cortos. Son algunos de los trabajos que podemos recuperar en este momento. Alma Amalia González sobre circuitos cortos de comercialización y retoma algunas experiencias. Y del colega, de Angélica Basulto, está ahí el colega también Pablo Pérez, estaba en la UNAM, ahora está en el TEC de Monterrey, donde hacen este libro sobre cadenas globales de valor. Sin embargo, tocan muchos sectores, ¿verdad? No es exactamente cadena agroalimentaria. Sí hay casos de café, de cacao y de pesca artesanal, pero también ven la parte del sector automotriz, ¿no? También Prado, ellos vinieron a hacer aquí un análisis de cadena de valor en Chiapas. Le llamaron cadenas de valor en el sistema agroalimentario de Chiapas. Necesidades, retos y perspectivas. Hicieron este trabajo, ¿no? Y con base en CODESPA, entienden cadena de valor como un marco de análisis integral orientado a mejorar la competitividad y equidad de las cadenas productivas, impulsar de manera sistémica y sostenible el funcionamiento de la cadena productiva, eliminando la dependencia hacia los actores externos. El énfasis en este concepto de cadena de valor es propiciar la capacidad de instrumentar de los sistemas de actores locales respecto al sistema alimentario más amplio, ¿no? Bueno, sin que sea comercial, bueno, yo trabajé la tesis doctorado y después sistematicé eso en 2013 con esta perspectiva de cadena agroindustrial, ¿no? Un conjunto de relaciones tanto económicas como socioculturales que actores sociales heterogéneos con lógicas diversas y de naturaleza disímil sostienen para la producción, distribución y consumo de un producto agrícola y los subproductos, ¿no? Obviamente. Pero yo enfaticé y en el trabajo de 2021 ligué esta aportación con redes globales de producción en el sentido de valorizar el territorio, la asimetría. Mi colega también, Humberto González, ha trabajado esto. Considerar el campo social. Los diversos actores que están en un territorio, independientemente de los vínculos que esa cadena puede tener hacia afuera y que algunos pueden ser globales, pero hacer el examen también de ese campo social relacionado con la escala del territorio, ¿no? Bueno, esa es mi plática. Muchas gracias. No sé si habría algunos comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Héctor. Excelente su participación, sobre todo muy pertinente y alineada a lo que es estas necesidades que se tienen en el sector agroindustrial y sobre todo porque la visión del Colpos de nuestro colegio es que nuestras investigaciones o las investigaciones se aniden en un marco de innovación, sustentabilidad y compromiso social, ¿no? Entonces, este tipo de charlas, este tipo de seminarios ponen el dedo en el renglón en algunos asuntos importantes en los que vale la pena reflexionar. Entonces, después de esta gran plática, ahora abrimos el micrófono, tenemos 30 invitados, está el chat abierto, ya saben que pueden compartir sus preguntas, pueden escribirlas y se van a ir leyendo al doctor Héctor. De mientras, a mí me gustaría preguntarle, doctor, en toda esta perspectiva que está hablando, por ejemplo, de tomar en cuenta lo regional, la clase, un pequeño productor, ser parte de un eslabón de una cadena, y veo que maneja este enfoque antropológico, social. ¿Qué necesidad o qué importancia tiene ilustrar estas categorías de análisis como son clase social, eslabón primario, secundario, ¿no?
para darles voz a esos actores que justamente a veces quedan invisibilizados, como usted lo está diciendo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ilustrar qué significa ser un productor primario? ¿Qué significa pertenecer a tal o cual clase social? Bueno, muchas gracias en lo que escriben las preguntas. Sí, por ahí va una parte de la crítica, enfocarse solo en la cadena como vínculos verticales. Bueno, no sé si sigo con la presentación, ¿no? Ya se Sí, retiró. se ve que dice cadena agroindustrial. Sigue compartiendo pantalla. A ver Ahí cómo le está, digo. ahí está ya. Ya lo que tengo, ok. Es precisamente el hecho de que bueno, primero, habría dos, ¿cómo nos posicionamos, no? Nosotros académicos, o la mayoría, estamos, probablemente nos posicionemos en el sentido del análisis, ¿no? Cómo se organiza la cadena, cuál es su estructura, sus actores, cómo se gobierna, cómo se distribuye el valor, quiénes se integran y quiénes quedan fuera, ¿sí? Eso sería en la parte analítica. La parte de instrumentar o potenciar, eso es alguien que está posicionado probablemente más en el sector público o en una organización, pero también posiblemente los académicos los incorporemos en una perspectiva de transformar, o se maneja en la actualidad por el CONACYT, incidir. Pero digamos, hacer esa distinción primero, analizar solamente o incidir para transformar los patrones de relaciones que se dan en esa cadena, ¿no? Ahora, entonces, cuando se ha incorporado la cuestión de la justicia, la equidad, la problemas de integración o exclusión, parten de que cuando el enfoque se realiza exclusivamente en los vínculos verticales, ¿sí? A nivel territorial se ha dejado de lado considerar quién queda fuera, ¿sí? Entonces, quién queda fuera no solo va en el sentido eh, del valor, que no parte del valor, sino que va a implicar su estancamiento tecnológico, de capitalización, de toma de decisiones sobre lo que ocurre en la cadena y en ese territorio, etcétera. ¿Sí? Entonces, énfasis en cadenas como exclusivamente vínculos verticales repercutiría en la desigualdad de los actores de ese territorio, va a acrecentar la desigualdad, ¿sí? Y si es que una cadena global donde todo el mundo se olvidó de los recursos naturales, va a implicar la degradación ambiental, ¿no? Entonces, por eso el sector agroalimentario tiene mucho que aportar eh, en este debate de cadenas, ¿no? Doctor, no sé si habrá silenciado tantito al final su micrófono. Fíjese que ya no lo escucho. ¿Sí se escucha? Hola. Sí, sí se escucha. Ok. Sí, Ya está de nuevo. era eso, ¿verdad? El énfasis exclusivo en vínculos verticales de una cadena estaría dejando de lado la equidad y estaría dejando de lado la sustentabilidad, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí ya nos están empezando a llegar los primeros comentarios y las primeras preguntas. La doctora Verónica Lango nos pregunta,
Primero lo felicita por su ponencia y pregunta, ¿cuáles son los elementos clave para diferenciar los diferentes tipos de cadena y redes que hay? Bueno, buena pregunta. Fíjense que una de las categorías que se puede resaltar, que es permanente su importancia, es que las cadenas tienen una diferente institucionalidad. ¿Sí? Como la cadena se enfoca en un producto hasta llegar a los subproductos de esa mercancía, ¿verdad? Tiene distinta regulación, ¿sí? Y tiene distinta institucionalidad, reglas escritas y no escritas, que van a condicionar los tipos de relaciones entre los actores en esa cadena, ¿no? Va a ser diferente la institucionalidad del café a la de Mango Ataulfo, ¿no? Ese es el elemento clave, doctora Verónica, la institucionalidad, sus estándares, quién pone los estándares, de qué escala son quienes ponen los estándares, etcétera, ¿no? Y estos estándares y institucionalidad y reglas del juego van a cambiar en el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias. Todavía hay tiempo para un par de preguntas más. Lo felicita el doctor Gilberto Ortega, le dice que una presentación excelente y pregunta, si consideramos las cadenas cortas un pequeño productor de ganado, ¿cómo puede vender su carne y considerar el concepto de palmer de venta minorista? Ok, bueno, no crean que conozco de todos los temas, ¿verdad? El ganado, sí, en particular no lo he trabajado mucho. A ver, algo que ha resaltado, digamos, para participar en algunas cadenas es la capacidad de coordinación y de constituir cierta escala. ¿Sí? Un poco lo que he leído es, o se constituye cierta escala de producción o se atienden mercados específicos, lo que le han llamado en ocasiones nichos, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo acá en la frontera Comalapa, la parte de esa región fronteriza de Chiapas, en donde se documentó y examinó la capacidad que tuvieron los pequeños productores de limón persa para, primero, negociar con los intermediarios y después ocupar su papel, ¿no? Y fue por ciertos elementos identitarios y el liderazgo de 2, 3 productores pequeños que lograron transformar esas condiciones estructurales de la cadena, ¿no? Pero sí, específicamente sobre ganado, cómo pueden vender su carne, es eso, ¿verdad? Es atender ciertos mercados especiales. La literatura menciona sobre todo diferenciación. Y le digo de repente a los alumnos, hasta llegar al nivel de poner un sello que lo denominemos que somos amistosos con los pájaros, ¿no? Como el caso del café. O el sello de pequeños productores que está en esta organización que está en El Salvador, la CLAC, ¿no? La Confederación Latinoamericana de Pequeños Productores, el sello de pequeña producción, ¿no? Esa ha sido como la estrategia en algunas regiones del mundo, ¿no? Ok, Sí. muchísimas gracias. Ya se nos viene el tiempo encima, entonces pues vamos a cerrar esto con una última pregunta, pero intentando englobar, ¿no? Las preguntas que aquí tengo, que veo que van en la misma dirección. Lo felicita Mariana ER y pregunta que cuáles son las variables para las variables sociales de manera horizontal y vertical que deben ser claves para estudiar la cadena agroalimentaria. Y a su vez, César Torres pregunta que cuáles podrían ser unas estrategias eficientes para equilibrio en la gobernanza
de las cadenas en pro de la agricultura familiar. Entonces, variables claves sociales y estrategias para la agricultura familiar. Sí, y con eso cerraríamos, bueno, doctor. Miren, creo que, gracias por las preguntas, creo que estas dos preguntas convergen en el sentido de las formas de participación de los actores. Una parte del aporte de Food System y de verlo a nivel del sistema alimentario mundial proviene de destacar el carácter antidemocrático del sistema alimentario. Y yo creo que esto se viene hasta el nivel de las regiones. Entonces, algo que podríamos atender cuando se constituye una nueva cadena, ¿no? Ven cuando de repente se descubre algún oro verde, ¿no? Que el aguacate, que el mango ataulfo, que una nueva variedad y todo el mundo se va a la misma variedad y al mismo cultivo, empieza una tendencia en monocultivo, se crean los flujos, ¿no? El contacto, se abre el mercado, se empieza a expandir cada vez más la superficie de ese cultivo, etcétera. Algo que nos recomienda no alguien de las cadenas, pero sí del desarrollo local, Vázquez Barquero, es que se examine, ¿no? Si ese nuevo mercado no queda en manos de las élites político-económicas de esa región. Entonces, una variable fundamental en la gobernanza y en la distribución del valor de las distintas cadenas va a ser los mecanismos de participación, ¿sí? Cómo se integra la diversidad de actores y de tipos de agricultores y a quién se está dejando fuera, ¿no? Eso es algo importante de examinar, ¿no? Eso es, creo que por ahí va la par de preguntas, ¿no? Así es, muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, con estas respuestas damos por concluido este seminario intitulado Catarino Ávila Recendis 2023 y agradecemos infinitamente al doctor Héctor Fletes por esta valiosísima charla y sobre todo por compartir su tiempo aquí en la comunidad Colpos. Le damos un aplauso virtual y en breve le vamos a hacer llegar su constancia de participación. También queremos agradecer a todo nuestro auditorio Colpos, también recordándoles que ahí está nuestra lista de participación. Ya por ahí pusieron el link por si quieren registrarse. Y bueno, eso sería parte de nuestra parte todo y un agradecimiento por parte de toda la familia Colpos. Que esté muy bien, comunidad. Nos vemos en el siguiente seminario. Hasta luego. Sí, muchas gracias a ustedes. Sí, buenas tardes. Por ahí tengo algunas publicaciones en ResearchGate y en Academia con mi nombre, ¿verdad? Aquí. Y bueno, muy atento a su... ¿no? Muchas gracias. Sí. Queda por acá los colegas de Colpos. Pues ya se están yendo, ya se están empezando a Okay. salir. ¿Necesita hablar con alguien o que le pase algún mensaje? Solo un favorcito, que en la invitación se puso mi segundo apellido, creo que dice Acon, Ajá, o con. y es Ocon, por favor. Lo pongo aquí, ¿verdad? En el chat. Esos son mis apellidos, ¿no? Fletes Ocon. Sí, sí, sí lo tenemos aquí en el flyer. Está Ok, bien, Fletes Ocon. Héctor B. Fletes Ocon. ok. Perfecto, doctor Bueno, Héctor. pues mucho gusto, muchas gracias y encantado de tener alguna colaboración, ¿no? con ustedes. Por aquí veo el saludo de Roselia. Saludos, Roselia. Gracias, doctor A Héctor. través de ella. Saludos. Muchas gracias. Sospecho que usted fue la que me Muchas recomendó. gracias. Gracias, gracias. Gracias, Roselia. Un gusto verte. Felicitaciones, muchas gracias por la ponencia, Sí, muy interesante. claro, quedo atento y por medio de ti podemos ampliar, ¿no? La colaboración, ¿no? Sí, claro, y para ponencias y participación con estudiantes. Muchísimas gracias. Claro, muy al pendiente, ¿no? Sí, hasta luego. Cuídense. Igualmente, gracias. Sí. Buenas tardes, hasta luego. Luego, buenas tardes Buenas a todos. tardes. Sí. Gracias, hasta luego. Bye.